A continuación estudiaremos una aplicación de la ley de Dalton, en la cual determinaremos la cantidad húmedo y gas seco. Resulta que una aplicación especial de la ley de Dalton y de la ecuación de estado se presenta cuando un gas se recoge sobre agua a determinada temperatura. Como el agua se evapora a cualquier temperatura, desprende una cantidad de vapor que, unida a las moles del gas que se recoge, conforman una mezcla gaseosa que se conoce como gas húmedo. Por tanto, la cantidad real de gas puro, denominado gas seco, que abreviaremos como GS, se determina aplicando la ley de Dalton de las presiones parciales a la mezcla gaseosa, y de esta expresión se resta de la presión total de la mezcla gaseosa el valor de la presión ejercida por el vapor de agua. Es decir, si por ejemplo queremos determinar la cantidad de gas seco que se obtiene en este esquema representado, en el cual hidrógeno gaseoso sale del frasco generador y se recoge en un frasco colector, observamos que el frasco colector se encuentra sobre determinada cantidad de agua, y el agua, como empieza a evaporarse, va entonces a formar una mezcla con el hidrógeno. Por lo tanto, tendremos un gas húmedo conformado por el gas que se recoge, en este caso hidrógeno, y el vapor de agua. Por tanto, si aplicamos la ley de las presiones parciales de Dalton, tenemos que la presión total del sistema, es decir, del gas húmedo, va a ser igual a la presión de vapor del agua a la temperatura especificada más la presión parcial del gas seco, que para el presente caso podemos decir que la presión del gas seco será la presión del hidrógeno gaseoso. Por tanto, de esa expresión podemos determinar la presión del gas puro o del gas seco, restando de la presión total a la temperatura en que se lleva a cabo la operación el valor de la presión de vapor del agua a dicha temperatura. El valor de la presión de vapor del agua a dicha temperatura se consulta en tablas de libros especializados. Vamos entonces a aplicar esta ecuación obtenida para la determinación de la presión parcial de gas seco o de la presión de gas puro. El ejemplo dice lo siguiente: determinar el volumen ocupado por 3,0 mol de gas seco si se recogió húmedo sobre agua a 27 grados centígrados. La presión total es de 720,5 milímetros de mercurio. La presión del vapor de agua a 27 grados centígrados es 26,5 torr. Empecemos entonces resolviendo el presente ejemplo. Primero, identifiquemos los datos que nos dan en el enunciado del ejercicio. Nos indican que tenemos 3,0 mol de gas seco. Por tanto, escribimos N sub G es igual a 3,0 mol. Nos dicen que se recoge húmedo a una temperatura de 27 grados centígrados. Y recordemos que cuando trabajamos con gases debemos trabajar la temperatura como absoluta. Por tanto, pasamos 27 grados centígrados a Kelvin sumando el valor de 273,15. Y esto nos da un valor de temperatura absoluta igual a 300,15 Kelvin. Nos dicen que la presión total es de 720,5 milímetros de mercurio. Y nos indican que la presión del vapor de agua a 27 grados centígrados, que escribimos como P sub B del H2O, es igual a 26,5 torr a una temperatura de 27 grados centígrados, ya que el valor de la presión de vapor del agua depende de la temperatura a la que se encuentre. Podemos relacionar las presiones recordando que la ley de Dalton aplicada al presente caso nos dice entonces lo siguiente: que la presión total del sistema va a ser igual a la presión de vapor del agua
a la temperatura especificada más la presión parcial del gas seco. Por tanto, de esta expresión vamos a despejar la variable presión parcial del gas seco, que sería la presión del gas puro, igual a la presión total menos la presión de vapor del agua a dicha temperatura. Tenemos también que un torr como unidad de presión es aproximadamente igual a 1 milímetro de mercurio. Por tanto, podemos escribir que la presión total es aproximadamente 720,5 torr y la presión de vapor del agua es aproximadamente 26,5 milímetros de mercurio, por lo cual podemos trabajar con cualquiera de estas unidades. Trabajemos, por ejemplo, con las unidades de torr y tenemos entonces que la presión del gas seco va a ser igual a la presión total, que es de 720,5 torr, menos la presión de vapor del agua a la temperatura especificada, que es de 26,5 torr. Y esto nos da un valor de 694 torr. Como hemos obtenido las unidades de presión del gas seco en torr y vamos a determinar el volumen ocupado por dicho gas seco, vamos a considerarlo como un gas ideal. Por tanto, aplicaremos la ecuación de estado de los gases ideales y vamos a emplear la siguiente constante de los gases, que es 0.082 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. Es por ello que emplearemos unidades para la presión del gas seco en atmósferas en lugar de torr. Para ello entonces debemos tener presente el siguiente factor de conversión, que una atmósfera de presión es aproximadamente igual a 760 torr. Por tanto, haremos uso de esta relación para transformar estas unidades de presión de torr a atmósferas y emplear esta constante de los gases. Multiplicamos entonces por una atmósfera, que se relaciona con 760 torr. Cancelamos las unidades de torr y obtenemos el valor de presión igual a 0,9132 atmósferas. A partir de la ecuación de estado de los gases ideales, vamos entonces a determinar el volumen del gas seco, obtenido ya la presión de dicho gas, y tenemos que el volumen de gas seco va a ser igual a las moles de dicho gas seco por la constante de los gases R por la temperatura sobre la presión del gas seco. Y vamos a reemplazar los valores considerados en la presente ecuación. Empecemos reemplazando en esta expresión obtenida para la determinación del volumen de gas seco el valor de las moles de gas seco, que son iguales a 3 moles, que multiplican la constante de los gases, que es de 0,082 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin, y esto a su vez por el valor de la temperatura absoluta, que es de 300,15 Kelvin, sobre el valor de la presión parcial del gas seco que obtuvimos con anterioridad y que es de 0,9132 atmósferas. De esa expresión entonces vamos a cancelar las unidades de moles con moles, atmósferas con atmósferas y unidades de grados Kelvin con grados Kelvin. Y observamos que vamos a obtener el resultado en unidades de litros, que son las unidades del volumen. Resolviendo entonces esta expresión, vamos a obtener que el volumen de gas seco es igual a 80,86 litros, que es entonces el volumen del gas seco, o también podemos decir que es el volumen del gas puro obtenido en el presente proceso. Hemos resuelto entonces el presente ejemplo referente a la aplicación de la ley de Dalton en la determinación del volumen de gas seco.